A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbanea del programa La Linterna. Estamos viendo a Eliseo Reinón, Cachao. En la dirección general de la estación, Jiménez Tares. En la gerencia de producción, Ulises Arcaya. En la producción del programa, Juliet Córdoba. Y en los controles, César González. Por internet a través de rcr.tv. Les hablo un poquito de lo que estamos oyendo. Yo no sé por qué tanto Bebo Valdés como Cachao dieron lugar a que algunos grupos catalanes, especialmente este señor que estamos oyendo, se llama Eliseo Reinón, se pusieran a tocar la música de ambos. Por supuesto, tanto Cachao como Bebo Valdés son dos gigantes de la música latina. Y bueno, como les digo, este grupo de músicos catalanes de hace unos años se puso a tocar jazz latino muy moderno y hizo este disco que es excelente, donde toca básicamente música de Cachao. Y esta que estamos oyendo, que se llama Cachao, pero en realidad es una pieza hecha en honor a Cachao por el gran músico cubano, legendario músico cubano, Bebo Valdés, que tuvo una vida muy interesante. Bebo Valdés fue un músico de la época de los 50, tenía una orquesta llamada Sabor a Cuba, que era la orquesta que tocaba en los grandes casinos habaneros de la época de Fulgencio Batista, el Tropicana, ustedes saben, para donde iban a jugar a parrandear también los millonarios, especialmente de Estados Unidos. Y bueno, fue esa época pues de los grandes casinos cubanos, entre ellos especialmente, como digo, el más conocido, el Tropicana, ¿no? Y bueno, Bebo Valdés tenía esta orquesta llamada Sabor a Cuba, que tocaba en esos casinos, en los programas de radio, en los programas de televisión. Bebo Valdés era gran pianista como todos saben, papá de otro gran pianista posterior, que es Chucho Valdés. Bueno, entonces resulta que Bebo Valdés se va a Europa y se casa con una sueca. Y se desaparece del mundo de la música por varias décadas.
metido pues no sé si vivía en Suecia, creo que sí, vivía en Suecia, simplemente no sé en qué trabajaría, a lo mejor hacía composiciones y para música publicitaria, qué sé yo. Era un gran músico, pero desaparecido de la música, del escenario de la música latina desde los años 60 hasta que reaparece en una forma fulgurante a partir de los años 90, ¿no? Y ya de nuevo aparece, incluso ya cerca de los años del nuevo milenio, con discos de orquestación muy buenos, con las famosas piezas que graba con Diego El Cigala, Lágrimas Negras, que aquí hemos puesto muchísimo, Niebla del Riachuelo, todo ese famoso disco que grabó con Diego Cigala, que fue un éxito espectacular, y luego discos que graba con su hijo Chucho, ¿no? Donde tocan los dos, discos muy bellos, me imagino que entre ambos deben haber diferencias políticas, porque Chucho Valdés, pues, a pesar de siendo como es un gran pianista, pues durante mucho tiempo se quedó en la Cuba de Fidel y vivió allí, y solo fue recientemente que emigró a Estados Unidos, donde ha hecho una carrera como jazzista muy importante. Y luego está el otro, que es Cachao, que es un bajista, considerado por varios bajistas del mundo como uno de los mejores bajistas del mundo. Alguno incluso lo considera el mejor bajista del mundo. Jack Pastorius en particular, un gran bajista, dice que Cachao es el mejor bajista o era el mejor bajista del mundo en su época. Y bueno, también otro gran baluarte de la música cubana y luego de la música latina desde los Estados Unidos. Uno de los grandes figuras pues de esa música durante varias décadas, ¿no? Así que entre uno y otro, pues entre Bebo Valdés y Cachao tenemos reunidos en este disco, pues, y más el catalán Eliseo Reynón, una convergencia de cosas muy interesantes. La pieza Cachao, compuesta por Bebo Valdés, a mí me parece una gran pieza musical. No sé qué ritmo sería, una especie de guajira con cha-cha-cha, no sé cómo ubicarla de acuerdo al tempo, etcétera, pero es una gran composición. Y luego vamos a despedir también con otra pieza de este mismo disco y también una composición de Bebo Valdés. Bueno, me quedé pendiente, yo creo que Hugo Duarte me lo envió, pero yo no pude leerlo. Una reflexión que hacía el otro día él sobre las consecuencias. Él decía que comentábamos un poco lo de la FARC, y yo en ese momento estaba como, lo comenté como un tono de preocupación, en el sentido de que bueno, eran nuevas complicaciones, pues posiblemente la FARC de Iván Márquez, la que habían tomado de nuevo las armas, tendrían como guarimba a Venezuela, y tendríamos entonces aquí en Venezuela ya no solo el ELN, que opera, como ustedes saben, por los lados del oriente, en torno al arco minero, etcétera, etcétera, sino también ahora la FARC ya más al occidente, porque para poder pues usar como guarimba a Venezuela, guarimba de sus actividades guerrilleras en Colombia, pues más le sirve el occidente que estar por allá metidos por Bolívar o por el Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, veía yo en ese momento, sobre todo pensando una nueva presencia de fuerzas armadas irregulares colombianas aquí, con preocupación, y Hugo me escribió un chat diciendo, bueno, que más bien él veía eso como un hecho que podría ser ayudar un poco a coadyuvar al cambio político en Venezuela, y yo le preguntaba que por qué decía eso. Y bueno, si él me está oyendo y me lo puede repetir o puede desarrollar su idea de nuevo, pues claro, hay una cosa que podría ser la que él pensaba, y yo la he estado reflexionando posteriormente, que es que
la presencia de un grupo reconocidamente, oficialmente terrorista como la FARC en Venezuela y probablemente el gobierno venezolano, la camarilla no va a poder negar que le está dando refugio, podrá más o menos excusarse y decir que no los tiene localizados, qué sé yo, cualquier cosa de esas, pero todo el mundo sabe que le va a estar dando refugio a esos grupos. Bueno, pudiera aumentar mucho la tensión con Colombia y en este caso por intermedio, por persona interpuesta con los mismos Estados Unidos, y eso podría crear una situación nueva en ese sentido. Pero eso habría que ver cómo se desarrolla. Hay personas que piensan que en realidad nunca podrían llegar las cosas a tanto, ¿no? Pero desde luego sí, efectivamente, las FARC encuentran en Venezuela un refugio y con los organismos con los instrumentos satelitales que hay en este momento de que disponen básicamente los Estados Unidos, que pueden localizar casi al milímetro dónde está quién, pues eso podría dar lugar, quién sabe, a qué incidentes, ¿no? De carácter de uso de fuerza, ¿no? Por parte de otras potencias en el territorio venezolano. Eso habrá que esperar a ver qué ocurre en ese sentido, y si es que, como todos consideraríamos extremadamente probable, la FARC encuentran en la camarilla pues un apoyo y una cobertura, ¿no? De manera que puedan incursionar en territorio colombiano, hacer operaciones, qué sé yo, y en caso necesario ingresar a Venezuela a sus respectivas guarimbas, ¿no? Bueno, quizás me imagino que quizás era por allí que donde venía Hugo. Vamos a ver qué me escribe hoy. ¿Qué más quería comentarles? Bueno, no he visto así ninguna noticia importante. Yo creo que básicamente hay cosas que siguen transcurriendo en el terreno de Barbados, en el terreno de las negociaciones entre las grandes potencias, probablemente presiones sobre Cuba. Insistimos en que Cuba se acerca a momentos muy, muy complicados para ella desde el punto de vista económico y social por la desaparición de Venezuela como soporte económico, combinada con las fuertes sanciones que el gobierno de Trump le ha impuesto a la isla. De manera que por las informaciones que uno recibe por allí, pues las cosas en Cuba están muy duras, y como yo les comentaba la semana pasada, teniendo en cuenta que Cuba ha vivido estos años, los años de Chávez y los años de Obama, un relativo bienestar comparada con lo que había sido sobre todo la experiencia posterior a la caída de la Unión Soviética, y después de un periodo muy duro que llamaron allá periodo especial, que fue la crisis que provocó el derrumbe de la Unión Soviética y la desaparición de la ayuda soviética a la economía cubana, que era importantísima. Bueno, vivieron unas épocas muy duras los cubanos, de escasez, de razonamiento, de fallas de servicios, de penuria en general. Y después vino entonces esa década como de oro, pues, que fue la que pudo vivir con la importantísima auxilio económico venezolano, y también con una política de Obama que apostó a que introduciendo elementos de prosperidad económica y de tranquilidad económica en la isla, pues eso iba a ir produciendo un cambio en la sociedad cubana que terminara traduciéndose en un cambio político. Yo incluso debo confesar que en su momento a mí esa idea me pareció que podía ser correcta. Los hechos han demostrado que en realidad no, que la dictadura cubana no tiene la menor intención de modificar nada en su estructura política, en el tema de los derechos humanos, en la apertura democrática, y que simplemente pues estaba aprovechando tanto la ayuda venezolana como el tratamiento más o menos abierto de la administración Obama para
para consolidar una estructura política dictatorial y opresiva, como sabemos que es la cubana, ¿no? Entonces, pero vivieron esa década, digamos, de bonancible, de la primera década del siglo XXI, y la nueva endurecimiento de las condiciones económicas que están viviendo en este momento, que es muy radical, muy acelerado, muy fuerte, porque la ayuda venezolana, repito, se ha desplomado y la política del gobierno de Trump ha sido muy dura, pues quién sabe qué consecuencias va a tener eso sobre política, sobre la isla, que se convierte en un lugar, pues, un régimen político que pareciera vulnerable, ¿no? Y realmente que volver a poner a la población cubana a pasar las penurias de algo parecido al llamado periodo especial, bueno, puede ser cuesta arriba para un régimen como el cubano, con todo lo dictatorial que es. Así que estaremos pendientes de esa evolución. Por último, les quería hablar un poquito de la situación argentina, muy complicada. El gobierno de Macri está, por cierto, como dato lateral, para que ustedes vean cómo son las cosas. Ustedes saben cuál es el salario mínimo en Argentina, $270. Ese es el salario mínimo en Argentina. Bueno, aquí el salario mínimo está en ¿qué? En $2.50, ¿será? No llega ni a $2 porque el dólar está ya por encima de los 20.000 bolívares. Bueno, se los digo como dato lateral, como les decía. No, les comentaría que el gobierno de Macri está enfrentando una situación muy difícil. Ustedes recuerdan que perdió por 15 puntos en unas primarias rarísimas que hacen allá. Perdió por 15 puntos frente a Alberto Fernández y está enfrentando unas turbulencias cambiarias y de inflación que se han reanudado después que parecían que estaban en descenso. A partir de ese resultado se han exacerbado de nuevo y está tratando de tomar el control otra vez, a ver si estabiliza el dólar y las cosas se calman un poco. Faltan para las elecciones que son el 27 de octubre, pues faltan prácticamente 2 meses completos. Y yo pienso que lo que tiene que lograr Macri en el curso de estos 2 meses es un periodo de calma donde los argentinos puedan reflexionar, porque ahorita los argentinos están sometidos a un vendaval de la vida cotidiana, de la inflación, a cuánto está el dólar, de qué hacen con sus pesos, si los cambian, si no los cambian. Ahorita están los argentinos que no tienen tiempo de nada, sino de ocuparse del día a día. Y yo creo que Macri tiene que lograr un periodo de reflexión en ese país, para que muchos de los que votaron contra el gobierno en esas primarias, que en realidad no elegían nada, muchos de ellos piensen, ¿qué estamos haciendo? Pues ¿qué vamos a hacer si le devolvemos el gobierno al kirchnerismo? Y después de todo, yo creo que, y también pensar que Macri cometió realmente muchos errores. Eso desde el punto de vista técnico, apostó a cosas que no ocurrieron. Fue un gobierno muy cerrado desde el punto de vista de una élite pues muy preparada, pero que no oía críticas, que no aceptaba críticas, que todas estas cosas que son a veces frecuentes en este tipo de gobierno. Y bueno, cometió muchos errores realmente, y algunas cosas se dieron, con las que contaba no se dieron. Total que ha tenido un año final de gobierno muy negativo. Pero también parece que, yo apostaría, si yo fuera argentino, que Macri aprendió la lección. O sea, que ya sabe en qué se equivocó, en qué no debe volver a equivocarse, en qué no debe volver a confiar tan ciegamente, y que las cosas son más difíciles de las que él pensó.
Y yo creo que esa lección, yo creo que Macri la ha aprendido, porque los últimos meses de Macri han sido realmente muy amargos para él y para su gobierno. Entonces, yo como argentino diría que si yo tuviera un momento para reflexionar, diría, bueno, ¿qué estoy haciendo yo devolviéndole el poder a Cristina Kirchner, que ya yo sé lo que es? Y yo sé que en este caso sí es verdad que Cristina Kirchner no aprende, porque no. Y darle una nueva oportunidad a Mauricio Macri. Yo creo que Macri tiene que lograr ese paréntesis de calma, de reflexión, y si lo logra, puede que revierta el resultado y que efectivamente logre al final de cuentas la reelección. Muy difícil, ahorita en este momento en Argentina muy poca gente pensaría que que es posible que Macri le dé vuelta al resultado, pero yo creo que por ahí está su posibilidad. El problema es que eso lo sabe su rival, y que cualquier cosa que calme los mercados, que calme el dólar, que detenga la inflación, que tranquilice a los argentinos y que les dé tiempo para pensar un poco, es lo peor que le puede pasar a Alberto Fernández. Eso lo sabe él. De manera que ese es un problema, porque Alberto Fernández, con cualquier declaración que haga, con cualquier gesto que haga, puede volver a enredarlo todo, porque bueno, aparece como el favorito o como el probable próximo presidente de Argentina, y los mercados y los organismos internacionales y los capitales están muy atentos a lo que él diga, de manera que si él quiere estropearle el juego a Macri, pues tiene bastantes instrumentos para hacerlo. Ese es un poco el panorama que yo veo en ese país. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Sí, de regreso, amigos de La Linterna. Bueno, efectivamente me escribe Hugo, me dice que me repite lo que ya me había escrito, que bueno, un poco en la misma onda que yo había supuesto, ¿no? Que
muy difícilmente Colombia y Estados Unidos podrían permitir que aquí se instaure una especie de guarida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, tanto más cuanto que, como sabemos, es un grupo reconocido internacionalmente como un grupo terrorista. Entonces ahí hay un foco efectivamente de opciones, pues, o de posibilidades para que se produzcan situaciones que nuevas, pues, en cuanto al tema de Venezuela-Colombia, Venezuela-Estados Unidos, puedan darse. Alguien me pregunta si he oído algo de que Macri se va al Uruguay. Yo no sé bien a qué se debe, porque esta pregunta puede tener aquí dice Peter Palczynski, que me saluda, por cierto. Muy buenas tardes, Peter. Diego, ¿qué nos puede decir del rumor de que Macri se nos va al Uruguay? Bueno, yo no sé exactamente, no he oído ese rumor, si realmente quiere decir literalmente lo que se dice allí, pues que Macri se traslade al Uruguay. No, yo creo que hay un gran empeño en que por parte de Macri y de su gobierno determinar el periodo. Ustedes saben que sería el primer gobierno de la historia argentina, primer gobierno no peronista de la historia argentina que termina su mandato. Sería el primer gobierno no peronista de la historia argentina desde que existe el peronismo, pues de los años 50, que termina su gobierno. Entonces ahí hay un hecho histórico que muy importante. Claro, todos quisiéramos que no solamente terminara su gobierno, sino que pudiera tener un periodo de gobierno más, ojalá. Pero en todo caso, Macri no se va al Uruguay antes de que termine su periodo, en caso de que pierda las elecciones. Ahora, hay otra manera de leer esta pregunta que me hace Peter Palczynski, que es que en Uruguay hay elecciones en octubre también. Y yo no conozco bien en este momento cómo están las encuestas uruguayas, pero tengamos en cuenta que en Uruguay el llamado Frente Amplio, que es una coalición de partidos de izquierda y de centro izquierda, tiene ya mucho tiempo gobernando. Creo que desde el año 2002 está gobernando el Frente Amplio, y eso produce un cansancio, un agotamiento. O sea que vamos a estar pendientes, porque en Uruguay pudiera producirse el ascenso de un nuevo Macri en Uruguay, ¿no? Que es lo que muchos venezolanos quisiéramos, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes de que el candidato fundamental para eso sería el apellido Lacalle, y vamos a ver, porque no conozco encuestas, como digo, de uruguayas, pero dado que tiene tanto tiempo gobernando el Frente Amplio, que pudiera, normalmente esas cosas agotan, cansan, introducen en la sociedad un deseo de ver un cambio, así que a lo mejor el Frente Amplio es derrotado en las elecciones de este año, y ojalá así sea, para que venga un gobierno decididamente amigo de la lucha democrática venezolana, y no esta cosa ambigua y blandengue que es el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez en este caso, que es de esa producto de ese frente, que tiene, bueno, las conductas que sabemos, pues esas conductas típicas del gobierno uruguayo de los últimos años, que no acaba de tomar una posición firme frente a la camarilla venezolana. Así que en ese otro sentido, a lo mejor Macri se va a Uruguay, pero no porque Macri se vaya a Uruguay, sino porque en Uruguay surja un Macri, un presidente amigo de la lucha democrática en Venezuela. Muy bien, vámonos a una nueva pausa y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR
750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Chico, el otro día mi mujer hizo un mondongo para la semana y cuando terminó lo tapó y lo metió directo para la nevera. ¿Pero por qué haces eso, mujer? ¿Tú no ves que eso pone a trabajar más la nevera? Ella se molestó porque se lo dije, que cuál era el rollo mío, que si yo quería comer mondongo podrido. Me sacó el cuentico ese de que la electricidad es barata, chicos. Pero claro, es barata, bueno, cuando la pagas, pero eso no quiere decir que no sea valiosa, ¿vale? El problema mío no era de la electricidad, es el compresor, chica. Lo que pasa es que tú no eres la que pagas el compresor nuevo cada vez que se daña. Y mientras más lo pongas a trabajar, más se te va a dañar, ¿vale? ¿O es que acaso a ti te gusta que el técnico de la nevera ande por ahí caminando a cada rato en franelilla? No, mi amor, no te pongas brava, ¿vale? Esto era echando lavativa. La cosa es que cuando uno se pone a ahorrar energía y a usar las cosas con inteligencia, te ahorras un poco de plata. Así que la próxima vez, deja que los alimentos se lleguen a la temperatura ambiente fuera de la nevera, tapaditos, y luego los metes para que se enfríen. Ni que fueran a durar tanto, imagínate, con lo que come el hijo mío, chicos. Pero entonces uno se pone el banal a la burra y sale el mocho a repartir. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Bueno, de regreso, amigos de La Linterna. Bueno, primero las gracias a Virginia Jiménez por unas palabras tan agradables para el programa y para mí. Muchas gracias, Virginia. Yo Juárez cuento porque están hablando de a dónde se pueden ir pues los países de América Latina que vale la pena visitar, y yo Juárez cuento un cuento que me pareció muy cómico, que en un momento dado que fue a visitar a Chile,
con sus niños, y alguien les preguntó, un chileno les preguntó, oye, ¿qué lugar de Chile quisieran conocer? Y los niños le dijeron que Bariloche. Ustedes saben que Bariloche pues, es uno de los lugares más de turismo más famosos del mundo y de Argentina en particular. Un lugar, yo no lo conozco, pero aparentemente espectacular, ¿no? Para esquiar, y no sé cómo es en verano, pero un lugar precioso aparentemente. Total que la verdad es que eso es como si lo hubieran metido a ese chileno un taladro por la cabeza, porque ustedes saben que los chilenos tienen con Argentina una rivalidad, no sé, muy grande, ¿no? Y el país con el cual sienten la comparación y la cosa es con Argentina. Entonces que a un chileno le digan que el lugar de Chile que quieren conocer es Bariloche, bueno, no sé. Ese pobre chileno debió coger una gran calentera. También me recuerdan, ya que hablé de Bebo Valdés y Cachao, bueno, algunos músicos y orquestas venezolanas que también, bueno, ya que me las mencionan, me mencionan a Los Melódicos, que efectivamente grabó un disco de jazz muy clásico, ¿no? Las grandes piezas de jazz más conocidas de las grandes orquestas de jazz americanas. Y me mencionan Andy Durán, que yo normalmente pongo mucha música de Andy Durán, es un músico venezolano, gran amigo. Hemos tenido varios programas con él, porque cada vez que Andy sacaba un disco, yo lo invitaba a hablar del disco y hablar de música, y tenemos mucho, por supuesto él es un gran músico y yo no sé nada de música en términos técnicos, no sé leer música, no sé componer, no sé nada de eso. Pero tenemos muchos los mismos gustos, especialmente nos compartimos una mutua o una común admiración por Tito Rodríguez en particular. Y bueno, hemos hecho programas muy agradables, y efectivamente Andy Durán es uno de los mejores músicos que hemos tenido en Venezuela, ¿no? Y tiene discos verdaderamente estupendos. Así que me alegra mucho que me lo hayan recordado, porque tengo gran aprecio personal por él y por su música, porque creo que es un músico de mucho nivel que hemos tenido por aquí. ¿Qué otra cosa? Me dicen también, hablando del caso, me hacen una pregunta muy interesante, para la cual no tiene respuesta nadie. Me preguntan que en caso de que ganara Alberto Fernández, ¿quién gobernaría? Si él o Cristina Kirchner. Ustedes saben que esa candidatura, esa es una candidatura, la de Alberto Fernández, única en el mundo, porque es la única vez que yo sepa y que la candidata a vicepresidente, porque Cristina Kirchner decidió que ella iba a ser candidata a vicepresidente y decidió que el candidato a presidente iba a ser Alberto Fernández. Yo creo que eso no ha pasado nunca en el mundo, que la persona que tiene los votos, que es ella, decida que ella va a ser vicepresidente y designe el candidato a presidente. Resultó ser este señor Alberto Fernández, que es un político argentino pues bastante conocido. Entonces está la gran pregunta que todo el mundo se hace: si ganara Alberto Fernández, ¿quién va a gobernar? Alberto Fernández, que para decirlo, no es ningún tonto, tampoco no es un pelele, un tipo con personalidad y con trayectoria propia, pero la fuerza política la tiene ella es la que tiene la mayoría de los votos. O sea, para que ustedes se hagan una idea, si Alberto Fernández saca el 47% de los votos, por decir algo, 35% de ese 47% lo puso Cristina. El otro 12% lo pusieron algunos aliados que ha conseguido Alberto Fernández, como Sergio Massa y otros políticos argentinos, de manera que, pero el 35% de esos votos son de ella. Entonces ella es la que tiene la fuerza, es la que ha hecho las listas de diputados. Con la fracción de diputados probablemente la tenga o la maneje su hijo Máximo Kirchner. Entonces, la gran pregunta, bueno,
en caso de ganar Alberto Fernández, ¿quién tendría el verdadero poder? ¿Quién gobernaría? Yo personalmente lo que creo es que si Argentina tuviera la mala fortuna de no reelegir y la mala decisión de no reelegir a Mauricio Macri, lo que va a tener es un gobierno muy caótico, lleno de tensiones internas entre Alberto Fernández y Cristina, entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, y quién sabe quién más allí metido en un gobierno pues fracturado internamente de arrancada. Cosa que no pasa con Macri. En el caso de Macri, todo el mundo sabe que el jefe es Macri, todo el mundo sabe que la coalición Cambiemos está dirigida por Mauricio Macri y ahí no hay una personalidad, digamos, que le haga contrapeso a Macri en el sentido de que sea que tenga el poder real, mientras que Macri simplemente tiene el poder formal de ser presidente. No. Con Alberto Fernández sí. Alberto Fernández sería el presidente y tendría el poder formal del presidente, pero el poder real lo tendría Cristina. ¿Qué va a pasar en ese conflicto? Nadie lo sabe. Hay apuestas para todos los gustos. Yo lo que creo es que va a haber un gran conflicto interno. Tampoco es que creo que Alberto Fernández vaya a ser un títere, pero lo que va a haber es un conflicto, un gobierno conflictivo de arrancada, donde Cristina va a tirar para un lado, los sectores moderados van a tirar para otro, y bueno, que Dios coja a Argentina confesada, pues, porque creo que le van a esperar momentos muy malos, y por eso es tan importante que logre ese espacio para que muchos argentinos que votaron contra Macri en agosto piensen bien su cosa y reflexionen sobre lo que van a hacer si le dan el triunfo final a Alberto Fernández. Esa es mi manera de ver el asunto. Vamos a una pausa y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Aquí me está escribiendo Virginia Jiménez un dato que, caramba, bueno, me remito a lo que ella escribe sobre el riesgo país venezolano, que está, según ella, según el PJ Morgan, en 11.549 puntos. Eso es una cosa estratosférica, ¿no? Me gustaría, Virginia, confirmar, o sea, que
que usted me confirme que ese es el dato que usted me está mandando, porque 11.549 puntos de riesgo país, bueno, no es que está de primero, es que todo lo demás viene detrás de la ambulancia, ¿no? Como se dice. Figuras en Argentina pegaron el grito en el cielo porque con esta crisis y con estas declaraciones de Alberto Fernández y con toda la volatilidad que hubo estos días, llegaron a 2.500 puntos y estaban desesperados con eso, ¿no? Figúrense ustedes, tontos, estamos, claro, perfectamente puede ser, en Argentina están pegando el grito en el cielo porque tienen una inflación de 45% y nosotros tenemos una inflación que ya ni sabemos cuál es, de cientos de miles por ciento, de millón, más de 1.000.000%, una cosa que ya simplemente no tiene sentido, ya uno no sabe ni cuánto gana ni cuánto no gana, estaba viendo aquí una noticia según el cual el Sendas afirma que para comprar los alimentos que necesita en Venezuela se necesitarían ahorita $300. ¿Cuántas personas en Venezuela tienen un ingreso de $300? Hágame usted el favor. Entonces, es posible. Lo que pasa es que yo no había oído esa cifra de 11.500 puntos y que es una cosa pues gigantesca que se va fuera de toda escala. La economía venezolana ahorita es una economía que está fuera de toda escala, es decir, es una economía absurda, es una economía delincuencial, es una economía que nadie conduce, que no tiene un ministro, que no tiene un presidente del Banco Central. Aquí, es decir, esta es una economía absolutamente al garete y a merced de movimientos irregulares. Ya lo hemos comentado otras veces: lavado de dinero, contrabando de oro, contrabando de otros minerales que tienen importancia, coltán, cosas de ese tipo. Pero una economía que produzca, una economía donde las cosas tengan un valor relativo más o menos establecido, ¿no? Ya eso ya no existe. Esta es una economía de locos y una economía de enchufados. Eso es lo que tenemos ahorita como economía. Así que no me extraña, no para nada me extraña lo que dice Virginia, pero me sorprendió la cifra, porque nunca había oído que un riesgo país de ninguna parte hubiera llegado a 11.000 puntos. Yo creo que ni Zimbabue en sus peores momentos. Ya creo que ya estamos. Quería comentar un poquito sobre los melódicos, porque una orquesta muy querida en la historia musical venezolana que formaba un dúo, pues, de una rivalidad muy chévere, vamos a decirlo así, con Lavillo, ¿no? Eran dos orquestas que tocaban una música bailable muy bailable, muy fácil de bailar. No se requería, o sea, para bailar a Tito Rodríguez, a Tito Puente, a Machito, hay que bailar bien, pues. No es tan fácil así. Mientras que la música de los melódicos y de Lavillo es una música que cualquiera puede bailar, una música que en el mundo musical le llamaban música gallega. Yo no sé por qué de dónde salió esa expresión de música gallega, que es esa música, pues, una guaracha de Lavillo, el profesor Ruiz Roa, por decir, o Ariel, por poner los ejemplos muy conocidos de Lavillo. Son dos ejemplos típicos de música gallega, ¿no? Que bueno, como les digo, muy fácil de bailar, un ritmo muy sencillo y ideal para bailes de club, para bailes de cumpleaños, para la rocola en una casa, la rocola, lo que ustedes quieran poner, para oír y bailar en cualquier fiesta casera, ¿no? Así que, bueno, fue una rivalidad muy hermosa la que hubo entre los melódicos y Lavillo en sus épocas de oro de ambos. Y ya que me lo mencionaron aquí en los mensajes de chat, pues recuerdo
los melódicos de Renato Capriles y al avillo de Billo Frometa. Bueno, nada, recuerdos venezolanos de una Venezuela que ya no existe. Y nos vamos a despedir el programa con, de nuevo, Eliseo Reynón, copla número 5. Y nos oímos y conversamos mañana. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por sus mensajes de hoy. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.